Pero desde aquí hablamos, mi querida Paula y Joana, de una problemática que parece no tener fin y que con el transcurrir de los días parece realmente pasar de cuidados intensivos a un estado realmente gravísimo, de UCI. De verdad que la situación es dramática. La batalla interminable entre gobierno y EPS, que tiene en el medio a los usuarios y pacientes en medio de una dramática situación de salud para pacientes de toda clase de enfermedades. Pero, Paula, ¿qué dice finalmente las EPS? ¿Qué dice el gobierno? No sé, ¿a quién creerle? Pues Juan Diego, la situación es un debate constante, como usted lo dice, con cifras y tecnicismos que lo que hacen es enredar a los pacientes. Una de esas cifras, Juan Diego, es el tema del aumento de las PQR. El presidente Gustavo Petro dice que durante la intervención de las EPS, es decir, durante su gobierno, se redujeron las quejas y reclamos por parte de los afiliados, pero del otro lado aparece ASEMI diciendo que por el contrario, que se duplicaron esas cifras. Entonces, Juan Diego, los pacientes, como usted lo dice, terminan en el medio de esta discusión. Pues a propósito de esta discusión, Paula y Juan Diego, pues el Congreso de la República va a comenzar las sesiones 10 días antes para discutir la reforma a la salud. Y también nosotros acá en W Sin Carreta pues nos hemos dado a la tarea de contarles a ustedes cuáles son esos problemas que tiene el sistema. María Camila Zúñiga ha preparado esta nota a propósito de la falta de pago al personal de salud y a los médicos. Veamos. Desde esta mañana en diferentes puntos de la ciudad, como en el Hospital del Tunal y aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá, se reunieron diferentes trabajadores de la Subred Sur y la Subred Centro Oriente, buscando y reclamando para que sus salarios y estos dineros que se les deben fueran cancelados. En pandemia sí éramos héroes, sí éramos para el Estado importantes, nos olvidaron totalmente. Consultamos a la Secretaría de Salud, quien asegura que giró lo correspondiente, pero el gobierno incumplió con el giro de 30.000 millones de pesos. Cada subred le correspondía un valor de 50.000 millones de pesos. De estos 50.000 millones de pesos a la subred Centro Oriente le correspondían 20.000 millones de pesos del distrito y 30.000 millones de pesos por parte del ministerio para seguir equilibrados las 4 subredes. Pero el pago de nómina no es el único problema con el que cuenta hoy el sistema de salud. También aquellos que viven y sobreviven en las salas de espera para reclamar sus medicamentos. Siempre ha habido un pendiente. Me inyecto de 2 clases de insulinas. Las 2 no las hay. Y una de las agujas con la que uno se vive midiendo, y esa cosa tampoco la había. O sea, 3 medicamentos en esta ocasión. Pues cuando no hay, le generan a uno el pendiente, pero hay pendientes que nunca llegan. Y sin contar con la cantidad de innumerables pacientes con enfermedades crónicas que le salen costosos al Estado, como por ejemplo María José, quien padece una enfermedad crónica y autoinmune. Yo soy paciente de enfermedad de Crohn. Llevo ya 6 años con esta enfermedad y cada 2 meses deben aplicarme un biológico con un medicamento llamado Infliximab. Y ya llevo 4 meses, o sea, ya van 2 aplicaciones en donde no me han entregado el medicamento. Así las cosas, nos preguntamos ¿hasta cuándo la salud será incierta en Colombia? 7 de la noche, 10 minutos. Pues aquí en W Sin Carreta nos gusta oír diferentes posiciones. Y hoy tenemos 2 perspectivas, 2 miradas. Una de ellas, la de Francisco Castellanos, quien preside una importante fundación, un grupo de pacientes que, pues bueno, viven en carne propia todo esto que está ocurriendo, a quien le damos las buenas noches, y también a Rubén Luna, quien es el presidente de ATO, la Asociación de Trasplantes de Órganos. A los 2, muy buenas noches, y quisiera empezar con usted primero, Francisco, para preguntarle, bueno, aquí hay un debate realmente que tiene a los pacientes y a los colombianos en la mitad. El presidente dice, las EPS, palabras más, palabras menos, así suene duro y sea la verdad a veces cruda, son unos ladrones. Las EPS se han robado la plata, la han desangrado el erario, en fin. Y por el otro,
pues tenemos a unas EPS que dicen, no señor gobierno, usted realmente no ha girado la plata que de verdad le corresponde y que debe por cada uno de los pacientes, porque está desfinanciado y quebrado el sistema, y usted prácticamente lo que ha hecho es precipitar la crisis, el famoso chu, chu, chu. ¿Cuál es su visión? Pero con la mano en el corazón, de verdad. Francisco, buenas noches. Juan Diego, buenas noches. Paula, buenas noches. Un saludo especial a la audiencia. Gracias por la invitación. Como ustedes saben, durante la última década, un poco más, desde la Organización para la Defensa del Paciente hemos venido denunciando una serie de prácticas indeseables dentro del sistema de salud. Y unas de ellas tienen que ver justamente con la mala utilización de los recursos públicos. Hemos visto durante esta última década cómo en el sistema de salud se han perdido los recursos públicos, cómo han existido una serie de carteles como el famoso cartel de la hemofilia, pero también hemos visto cómo, por ejemplo, EPS como Saludcop, que después se convirtió en Café Salud y finalizado siendo Medimás, allí también hubo una gran cantidad de desvío de los recursos públicos del sistema de salud. Esto, por supuesto, que afecta directamente a los usuarios, a los pacientes del sistema, porque cuando no existen los recursos es mucho más difícil poder proveer atención sanitaria oportuna, de calidad y con continuidad. Sí, doctor Castellanos, pero también del otro lado tenemos al doctor Rubén Luna, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, quien constantemente está emitiendo unos comunicados en donde se deja ver, doctor, la situación que están viviendo específicamente estos pacientes que requieren de todo un control en esa transición de cuando se enfrentan a una donación de órganos. Cuéntenos qué tan crítica es la situación. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hola Paula y Juan Diego y Francisco. Sí, estamos empezando a ver cosas que no veíamos hace mucho tiempo, y es pacientes trasplantados que pasan semanas y meses sin medicamentos para manejar sus trasplantes, pacientes diabéticos que son trasplantados que no reciben las insulinas, que llegan con cifras de glucosa, o sea, de azúcar en sangre supremamente altas que ya no se veían antes. Y esto lo que nos indica es que cualquier cambio que se haga en el sistema, cualquier decisión que se haga en el sistema, independiente de dónde se tome y hacia dónde se tome esa decisión, va a afectar a toda la cadena que compone el sistema de salud. No solo a las EPS, no solo a los prestadores, a las clínicas, a los hospitales, sino también a los pacientes, que son realmente la razón de ser del sistema de salud. Sí, doctor Castellanos, quiero volver con usted porque pues una de las soluciones que ha planteado el gobierno y en la que ha venido insistiendo sin éxito ha sido esa reforma a la salud que vuelve otra vez a discutirse en el Congreso de la República. Yo quiero preguntarle si para usted esa sería una solución ahora que dice el gobierno se ha concertado esa reforma con las EPS. Indudablemente en Colombia es necesario hacer unos cambios estructurales en el modelo de salud. Es perentorio que los recursos se destinen específicamente a la atención en salud de los pacientes y los usuarios del sistema. Lo que hemos visto en el pasado es que hay desvío de esos recursos y justamente por eso es necesario que se reforme el sistema para introducir unos cambios estructurales en el modelo. Eliminar esa intermediación financiera le permitirá al Estado pagar a tiempo, como lo viene haciendo de manera anticipada a las EPS, pero ahora directamente a las clínicas y a los hospitales, y esto permitiría tener un mejor flujo de recursos y sobre todo poder pagar a tiempo a las personas, trabajadoras y trabajadores del sistema de salud en los municipios, en los hospitales públicos y por supuesto también en las clínicas privadas que también recibirían el dinero de manera anticipada. Claro, doctor Castellanos, pero doctor Luna, quiero volver con usted para cerrar este debate corto pero sustancioso, preguntándole lo siguiente. Lo que dice el doctor Castellanos, a quien he entrevistado en muchas oportunidades, es muy cierto. Se han desviado recursos, se ha desangrado el sistema, eso es cierto. Hay EPS que realmente han robado y desfalcado, pero también hay otras que lo han hecho supremamente bien. Y lo reconocen los mismos usuarios. E incluso en el último año se han disparado las quejas desde que
las más grandes EPS están intervenidas por el gobierno, es decir, están siendo administradas por el gobierno debido a esos malos manejos. Y la pregunta es, pues muchos jóvenes a lo mejor no conocen cómo funcionaba el sistema antes de la Ley 100, donde la situación tampoco es que fuera la maravilla, es decir, había también situación muy difícil, crítica, y entonces eran los políticos, los alcaldes de turno, los que se robaban la plata de la salud. Para usted, ¿realmente esta reforma a la salud es la solución, quitar, sacar a las EPS o reducirlas a su mínima expresión? Desafortunadamente, Juan Diego, uno de los errores que se está tomando es que se concerta la reforma con las EPS, cuando faltan dos protagonistas importantísimos en esa concertación, que son las sociedades científicas y la academia, y además son los pacientes. Entonces, no es una construcción, sino es una negociación entre una EPS y el gobierno para hacer una reforma. Lo que pasaba anteriormente es que el gasto del bolsillo para la salud era supremamente grande. Antes uno estaba con mucha suerte si tenía algún tipo de seguridad social, pero en la mayoría de los casos tocaba hacer lo que coloquialmente se dice vaca entre amigos, familias y vecinos para pagar los tratamientos y los medicamentos. Eso hace mucho tiempo ya no se hace, pero se está volviendo a tener que hacer. Entonces, el llamado nuestro es que sí hay que hacer una reforma, sí hay que hacer cambios, todos los tenemos claro, pero hay que hacerlos con fundamentos técnicos, con cifras claras. Claro que hay corrupción, siempre ha habido corrupción y hay que perseguirla, pero el que se persiga la corrupción no significa que, mientras tanto, el gasto en salud disminuya. Es claro que año a año el gasto en salud va a aumentar, porque hay la expectativa de edad aumenta, las enfermedades aumentan, los tratamientos y las nuevas tecnologías aumentan este costo. Entonces, el sistema de salud tiene que crecer financieramente al ritmo en que crece la medicina. Pues a nuestros invitados, el doctor Rubén Luna de la Asociación de Trasplante de Órganos y también al doctor Francisco Castellanos de la Defensa del Paciente, muchas gracias por estar con nosotros en W Sin Carreta. Muchas gracias a ti, Paula. Gracias, Paula. Gracias, Juan Diego.